Pasado el mediodía en Villa El Chocón, mundialmente conocida por los hallazgos paleontológicos, apareció el misterio y lo macabro. La habitual tranquilidad del lugar se vio alterada por un sorpresivo hallazgo. Un esqueleto humano fue encontrado en las inmediaciones de una excavación paleontológica. Encontramos unos huesos no fosilizados que pertenecían aparentemente a un ser humano. Antes de mover el cadáver vamos a proceder a la identificación, lo cual no será una tarea fácil. Como podemos apreciar, junto al esqueleto se encuentra un objeto extraño que estaría vinculado a la desaparición del individuo. Una cámara de 16 milímetros adaptada para la filmación subacuática, un objeto muy raro en Patagonia. No podemos decir nada más todavía. Un cuerpo está abrazado a la cámara. Sí, era un apasionado hasta las últimas consecuencias. Bueno, este esqueleto parece ser que el cineoperador de la Copa del Mundo en 1942, Guillermo Sandrini, ¿no?, que fue contratado para filmar, parece ser, esta Copa del Mundo. Las cámaras, los equipos que él desarrollaba. Un mundial o algo que él está investigando acerca de un mundial que se habría jugado en 1942 en la Patagonia. Claro, con la aparición de este esqueleto, inmediatamente corrí a ver qué pasaban. Es muy posible que dentro de esa cámara esté la bobina donde se encuentre la filmación de la final. Se me completaría absolutamente este cuadro, ¿no? Lo del Campeonato Mundial de Fútbol en la Patagonia, creemos que es una fantasía, pero siempre hay algo de verdad en la fantasía. Credo che fosse stato intorno al 1991, era uno dei miei primi viaggi in Argentina. E un giorno incontrai un vecchio allenatore che mi parlò di un mondiale organizzato nel 1942. The first World Cup, unofficial though it was, that England competed in, was the 1942 World Cup. And not a lot is known about this World Cup, of course. Ricordo di aver scritto di questo mondiale del 1942 tanti anni fa. Cioè prendevo spunto da una lettera di un mio zio Beppino di Verona, partito per il Sud America e che raccontò di voler prendere parte a questa Coppa del Mondo, secondo me abbastanza fantomatica. El mito está relacionado al misterio. En los tiempos actuales, donde la televisión lo muestra todo, es mucho más difícil llegar a convertir en leyenda un partido, ¿no? En todo lo que yo escuché hablar de este Campeonato del Mundo de 1942, hay circunstancias muy llamativas. Aquello de los indígenas que hipnotizaban a los atacantes rivales. Y es probable que, como el poder es el que elige qué es lo que hay que recordar, ningún poder haya tenido demasiado interés en que esto fuese evocado. Não, porque eu não conhecia esse campeonato, mas se ele é fictício, deve ter um valor. E esse valor, mesmo sendo fictício para o futebol, é importante. El Mundial de 1942 no figura en ningún libro de historia, pero se jugó en la Patagonia Argentina.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Aquí comenzó todo. Cuando yo miré estas fotos, fíjate esto, por ejemplo, 8 de noviembre de 1942, Barda del Medio, partido inaugural de la Copa del Mundo de Fútbol, Italia-Real Patagonia. Después vi esta otra foto, que también me impresionó. La Copa Jules Rimet, que parece real, parece verdadera. Y claro, dije, voy a investigar. Esa foto de ahí la trajo el viejo propietario. Emigró de Italia hacia la Patagonia en los años 30 más o menos. Y de ahí la foto nunca se movió. Aquel fue un día glorioso para los italianos. Un grupo de jóvenes italianos desafiando al fascismo vino a estos lugares olvidados de Dios y de la guerra per darle la Copa Rimet que los italianos habían ganado en París en el año 38. La squadra italiana è per la seconda volta campione del mondo. Meazza, capitano del nostro 11, sale in tribuna d'onore per ricevere dal presidente Lebrun l'ambitissima Coppa d'Oro. ¿Qué hacía la Copa del Mundo Jules Rimet en 1942 ganada por Italia en la Patagonia? ¿Con qué jugadores Italia, que era el campeón del mundo vigente, llegó a un lugar tan recóndito a jugar un campeonato tan especial? ¿Por qué nunca más se habló de este campeonato? ¿Usted cree que el Mundial de la Patagonia va a realizarse? Serán recordados en 100 años como el evento deportivo más importante del siglo XX. Será la única manifestación capaz de parar la guerra. Aquellos que hoy se ríen de mí, mañana leerán mi nombre en las páginas de los diarios de todo el mundo. El personaje principal del Mundial de 1942 fue el Conde Oz, sin ninguna duda. Oz, para muchos, era un loco, un demente, pero en realidad más de uno cambió de opinión por dos cuestiones que creo que fueron fundamentales. Una de ellas tenía una obstinada pasión visionaria y la otra que invirtió muchísimo dinero en este emprendimiento. Yo no sé mucho del Conde, yo sé que fue una persona que fue muy poderosa y que se vino y que organizó todo, ¿no es cierto?, ese mundial. Primero, el Conde tuvo que elegir un palacio en Europa y ahí tuvo que recorrer a ver uno de ellos, comprarlo, después desmontarlo en sus partes, subirlo a los barcos y trasladarlo. El palacio del Conde, que en ese momento era elegante, ahora ya queda en ruinas y queda a 20 kilómetros de acá. Pero es lo que se cuenta, es lo que se dice. Il facoltoso ed eccentrico conte Vladimir von Oz ha allestito nella lontana Patagonia una sorta di palazzo museo probabilmente unico al mondo. Nel Gran Parco si muovono animali esotici sbarcati da tutto il mondo. Ecco un nuovo ospite. Benvenuto. Grande appassionato di sport e di cinema, il Conte ha creato una sorprendente collezione nella quale si ammirano memorabilia, cimeli e rarità di ogni genere legate al mondo del calcio. Il padrone di casa, recentemente nominato ministro dello sport del Regno di Patagonia dal re Antonio Bernardo III, ci accoglie anche nel suo piccolo cinema privato, dove sono proiettate immagini di partite, dalle più famose alle più strane e curiose. Filmati
collezionati lunghi anni di viaggio, di ricerca e di spese faraoniche. Cher Monsieur Rimet, cher Jules, je suis au courant de la catastrophe qui s'est abattue sur le football mondial et sur l'humanité entière. La décision de la FIFA de renoncer à l'organisation de la Coupe du Monde de 1942. Je suis très fier de soumettre à votre attention la candidature du Royaume de Patagonie. Más de 200 cartas como estas, todas escritas prolijamente con una prodigiosa caligrafía y enviada por el conde Oz a distintas federaciones deportivas, fueron encontradas en los registros de los archivos postales de Europa. Hasta encontraron souvenirs en el cual el conde promocionaba el evento y su difusión. This object was rumoured to be given by a Hungarian count to the Football Association as a gift in 1942. It may well be it was for to encourage them to the FA to enter the World Cup competition in Patagonia. Who knows? Right, here we've got a series of World Cup posters. This particular one is 1938. Then we have a gap because of the Second World War. It's rumoured that Jules Rimet wanted to organise a competition in Patagonia in 1942. All'inizio della guerra la FIFA era quasi in letargo. Già era un'azienda piccola, dobbiamo immaginare che aveva 2 impiegati. Rimet era un idealista. Lui crede che il calcio può essere un deterrente per la guerra. Quindi dopo l'inizio della Seconda Guerra Mondiale lui non vuole fermare i mondiali. Vuole giocarli anche nel 1942, in mezzo alla guerra. Per questo non ha altre alternative che andare a cercare degli alleati in Sud America, dove il calcio va bene e dove c'è la pace. Solo en un contexto como este puede entenderse que la tenacidad visionaria de un benefactor rico de una zona tan lejana del mundo puede haber influido en las mentes confusas de los dirigentes del fútbol. Jules Rimet y el conde Oz habrían tenido un encuentro en Buenos Aires en el que se le había prometido la organizzaone di este mondiale. I dirigenti della FIFA hanno bisogno di sognatori. Lì siamo in mezzo, in questa storia, a una storia di sognatori. Los rumores sobre la organización de la Copa del Mundo de la Patagonia fueron desapareciendo hasta que la noticia se evapora. Solamente en la Argentina continuaron algunos pequeños artículos y tratado todo de manera algo sarcástica. Justo cuando la FIFA determina que no dará apoyo a la Copa del Mundo de 1942 en la Patagonia, es cuando el conde Oz muestra su inquebrantable e inesperado orgullo. El 18 de mayo de 1941, el conde Oz envía un críptico telegrama a todas las federaciones deportivas y primeros ministros del mundo comunicando su decisión. Tal cual dice: las razones que dificultaron la realización de la Copa del Mundo en la Patagonia son las mismas que causaron la guerra en Europa. Punto. La imbecilidad infernal de los regímenes, la inutilidad de la diplomacia y la complicada burocracia no matarán a este deporte. Punto. Esta vez sucederá lo opuesto, punto. Ahora esto es un bar, pero antes era un laboratorio cinematográfico. Acá trabajaba el abuelo, luego trabajó mi padre. Claro, ahora con esto de la modernidad tuvimos que adaptarnos, porque ahora esto viene a ser como una especie de museo, preservar aquel pasado. Bueno, casualmente
Acá lo tenemos al abuelo, no precisamente el abuelo, pero sí su ropa, la ropa original. Esta era una de las cámaras, de las primeras que tuvo el abuelo. Ahí tenemos el retrato del conde Ots, que fue el que le dio el trabajo al abuelo para el Mundial del 42. Vení que te muestro. Acá tenemos algunos objetos, sobre todo más filmaciones. Bueno, acá está la habitación que usamos como depósito. Acá es lo que tenemos, como decimos en la familia cariñosamente, del legado del abuelito loco. Deportaciones, racismo, intolerancia, deportes sujetos a la voluntad de los reyes. La FIFA, tomada como eje. La nuestra es la Copa del Mundo más moderna, especialmente porque va más allá de las técnicas y de las reglas, porque las naciones y las razas injustamente olvidadas y oprimidas por los políticos están siendo representadas. Lo que triunfa es el deporte en sí mismo, el juego, el acto. La ilusión del conde Ots para que se documentara la Copa del Mundo de 1942 hizo que contratara a Guillermo Sandrini. Él era un ex fotógrafo de bodas y también un cineoperador de provincia, pero que tenía la misma pasión del conde. Le encantaba experimentar, inventar, y esa pasión fue la que determinó que finalmente Sandrini fuera contratado en forma definitiva como filmador oficial de esta Copa del Mundo. Tenía un carácter un poco explosivo, ¿no? Como todo creador. Que siempre, de chico, siempre fue el inventor de la familia. Él creaba todo tipo de instrumentos. Acá está el dibujo de la cámara para filmar debajo del agua. Para probar unas tomas aéreas se subió unos globos. La 4e Coupe du Monde sera filmée de façon mémorable et révolutionnaire, en allant au-delà des plus modernes techniques de filmer le sport, de la même admirable façon avec laquelle ont été filmés les Jeux Olympiques de 1936 par Leni Riefenstahl, exceptionnelle réalisatrice,
malgré qu'elle ait mis son talent au service de l'idéologie nazie. Hay una carta que el conde Oz le escribe a Jules Rimet exaltado, donde cuenta esta imperiosa necesidad de tomar los lineamientos de Leni Riefenstahl, que había sido aparentemente contratada para la Copa del Mundo, pero finalmente parece que declinó. En el verano del 41, Hodge se pone a trabajar. Reúne distintas localidades del Alto Valle, la Patagonia. Zapala, Neuquén, General Roca, Chipoleti. Y también convoca a las distintas comunidades de inmigrantes provenientes de distintas naciones que estaban construyendo el dique en Bardal. Luego de tentativas y mediaciones de todo tipo en las situaciones más inconexas y con algunos representantes diplomáticos y también con dirigentes de la zona, finalmente se jugó el cuarto campeonato mundial de fútbol, con 2 equipos, conformados por obreros y mineros, excavadores e ingenieros, militares y pescadores, exiliados y revolucionarios en fuga, todos ellos mezclados con algunos pocos profesionales. Llegó el tren con la Copa Rimet, acá está la estación de Cipolletti, más o menos como era. Llegó con el tren y fue una gran fiesta en Cipolletti. Estaba la banda, estaba mucha gente. Mi abuelo, que en ese momento era el alcalde de este pueblo, fue a recibir la copa él en persona. Acá dice, Copa Rimet Río Negro Mundial 1942. Hubo una fiesta bárbara. Y después, en la fiesta, yo compré una foto de la copa. Ahí está la foto que compré por 2 o 4 pesos, por nada. Pero la foto de la Copa Rimet, todo el mundo creía que era la verdadera. Hay muchas versiones. Se dice que en una de ellas, Oz instruyó a un orfebre de Buenos Aires para que diseñara una réplica de la Copa del Mundo. Pero hay otra historia, y es que la Copa del Mundo que se había disputado en 1938 fue llevada a la Argentina por un tal Brigueder, que justamente fue, entre otros, quienes habían convencido al conde Oz de poner dinero para alquilar esta Copa del Mundo y traerla a Sudamérica. Parece que entonces esa copa que después se jugó en 1950 en Brasil era falsa, la verdadera era la que estaba en Argentina. Llegó escapando, la copa Jules Rimet en su equipaje, esperando el beso del campeón, que en un rincón del sur hizo el misterio, borrar las huellas de sus ojos claros, pero el destino es sabio y ha marcado en versos encantados la luz de su mirar. Liberal, gebildet, talentiert,
blond und sehr schön. Meine Mutter ging nach Patagonien mit Kamera und eine große Passion für Bilder. 2 Talente, die sie von meiner Großmutter geerbt hat. Rosa Schmikas, die eine anerkannte Malerin war. Meine Familie ist jüdisch. Meine Großmutter ist verschollen 1936. Lebte flüchtend 4 Jahre lang in verschiedenen Städten, Paris, London, Lissabon, bis sie sich entschied, Europa zu verlassen. Helen Otts was both an extraordinary woman and artist. She spent far too many years living in the extreme periphery of the world to rise to the same level as some other female artists of the 20th century. But she should be considered a full-fledged member of that talented group of women who knew how to use their independence to become successful artists in the first half of the 1900s. La hija del conde era una niña, pero tenía todo el encanto de una mujer sexual bellísima y delicada. Te hacía suspirar. She was a woman out on the football field, photographing men playing. She was a free spirit, and I think that's inspirational today as well. She was a woman who didn't let her sex become a boundary for her. Venía de Europa, había estudiado fotografía, entonces el abuelo tenía un código con ella, se comunicaba, y él aprovechaba esto para pasar más tiempo con ella. Guillermo Sandrini era un tipo formidable, pero era un cineoperador de provincia. Entonces, era inevitable que el encuentro con Helena Otts lo golpeara fuertemente. Es que Helena Otts conocía todas las técnicas de vanguardia, las técnicas artísticas europeas. Bueno, en esa época se decía en la familia que el abuelo le había cambiado el carácter, que tenía ataques de mal humor, ataques de euforia. Decían que se había enamorado de Helena Otts, lo cual me parece que es cierto. Para filmar la Copa del Mundo de 1942 con métodos innovativos y espectaculares, es que Guillermo Sandrini construyó varias máquinas, cuyo resultado se puede ver en una caja que dice Pruebas, septiembre 1942. Hay un debate vivo sobre cuáles reglas adoptar. Las tradicionales patagónicas tienen sus particularidades. Durante los partidos era bastante común encontrar situaciones violentas. Era bastante habitual esto. Por un lado entre los hinchas, a veces entre los propios jugadores o inclusive entre las dos partes también. Con el objeto de hacer respetar las reglas básicas del fútbol, es que el conde Otts contrata como árbitro a William Brett Cassidy, un ex bandido de la zona, hijo de Butch Cassidy, un maleante norteamericano que junto con Sundance Kid habían generado el terror de la zona y se habían refugiado en la Patagonia. Como su padre, Williams,
había robado bancos, asaltado trenes en toda Sudamérica y se había refugiado en la Patagonia, donde su cabeza tenía precio y era buscado en 5 estados de la Unión. William Brett Cassidy, con el sombrero que utilizaba, un sombrero grande, y además usaba un revólver, iba siempre armado, y entonces él cumplía con los requisitos que el Mundial necesitaba. El Campeonato Mundial de la Patagonia se inicia el 8 de noviembre de 1942. Salen al campo el último campeón, Italia, y el equipo del Conde. Questa è la maglia che ho indossato per il campionato mondiale del 1942. E questa reliquia me la sono portata dietro per tutta la mia vita. La nostra nazionale era animata da sentimenti di nazionalismo, nonostante la nostra estrazione anarchica, socialista, perché era diversa dalla nazionale vigente in Italia. Noi non ne volevamo sapere niente di quella nazionale che era fascista e mussoliniana, noi era tutta un'altra cosa, però sentivamo la italianità. Eravamo molto poveri, eravamo una squadra appunto di operai che lavorava sulla diga lì vicino al canale, e dopo tutto il lavoro, un carico di lavoro della giornata, 10-12 ore, andavamo ad allenarsi, tanto per ripigliare un pochino, per tenerci in esercizio. Io giocavo come terzino destro, ovviamente all'antica maniera. Io la porta dell'avversario la vedevo sì, ma col cornocchiale. Non avevamo nemmeno un vero allenatore, c'era un certo Casciolo che era un omaccione grosso, tarchiato, faceva del suo meglio. El punto más fuerte era la línea de ataque, conformada por Bernini y Puricelli, conocidos como Toro y Pavo Real. Erano veri professionisti che furono ingaggiati con una colletta della comunità italiana. Puricelli era uno sfondatore. Riusciva a entrare nell'area avversaria, calciava e molte volte marcava gol, mentre Bernini tutt'altra cosa, era molto raffinato, dribbling, ma direi un gioco barocco, elaborato, molto elegante però, e poi anche efficace. La prima partita l'abbiamo fatta contro la Patagonia. La squadra della Patagonia fu organizzata dal Conte Oz. El Conde Oz tenía una pasión por el fútbol espectáculo y por eso fue conformando un equipo muy especial. Por ejemplo, en la defensa teníamos a los indios tehuelches, que eran bastante bravos, guerreros, muy duros. Y en el ataque estaban los hermanos Castro y Fernández, unos malabaristas de la cuerda floja del circo, chilenos, que también eran preciosistas y tenían una gambeta rara, extraña. Este equipo había jugado unos partidos de preparación para el Mundial, pero claro, habían jugado contra equipos fantasma, y eso era muy diferente a jugar un Mundial. 3, 4, 5 fratelli di un circo, facevano molta scena, però poco profitto, tant'è vero che noi vincemmo agevolmente quella prima partita, insomma. En el archivo de Sandrini hay muy pocas imágenes de partidos de fútbol, entonces
hay que remitirse a algunos artículos de la época, como este del diario Río Negro, que se refiere al partido que Italia le ganó a los misioneros polacos 2-0. Veamos lo que dice el artículo. Deportivas, el Mundial del Conde, que hay una parte durísima sobre el juego de los polacos. Dice, un juego imprudentemente evangélico y una estaticidad de gordos. Fu una cosa molto facile per noi. Il difficile venne con i tedeschi. Das Reich setzt einen Fuß auf den südamerikanischen Kontinent. Unsere verdienstvollen Techniker verlegen die erste Telefonleitung vom Atlantik zum Pazifik. Sie überqueren die Anden und die weiten argentinischen Ebenen. Fernab der Kriegsfront und der neugierigen Blicke des Feindes haben sie ein modernistisches Labor entwickelt, um physisch-athletische Testreihen durchzuführen, sowie auch die Entwicklung der Psychomotorik voranzutreiben. Die ersten Probanden dieser neuen Techniken sind herausragende Jugendliche, die Teil der militärischen Auswahlmannschaft im Fußball sind. Außer den hier nicht näher erwähnten kriegerischen Siegen ist es das zukünftige Ziel, eine neue deutsche Nationalmannschaft aufzustellen, die in den internationalen Spitzenveranstaltungen dieser so vom deutschen Volke geliebten Sportart wieder Siege erringt, wie es der arischen Rasse gebührt und so wie es unser geliebter Führer sich wünscht. Hitler war daran interessiert, einen Fuß in den amerikanischen Kontinent zu bekommen. Der Vorwand war der Bau einer Telefonleitung, die die Anden überqueren sollte. Hohe Funktionäre des Deutschen Fußballverbandes hegten geheime Ambitionen hinsichtlich des Erfolges bei diesem Fußballturnier und entsandten sogar professionelle Spieler nach Patagonien, um das dann für propagandistische Zwecke zu nutzen. Ein Land in Argentinien, das Patagonien heißt. Ich habe den Namen noch nie gehört. Was Patagonien, das war das erste Mal. Und dann hat man mir gesagt, ja, das ist ein Landesteil in Argentinien. Und da sagte man mir, ja, ihr seid eine Einheit, eine Spezialeinheit. Ihr müsst nach Argentinien zum Eskortieren bei einer großen Telefongesellschaft. Da haben wir natürlich uns gefreut, als es hieß, das große Wort Fußball. Alemania compartió el grupo con Escocia y con Brasil. El partido con Escocia puede verse en algunas imágenes gracias a un noticiero alemán, porque dos cineoperadores del ejército alemán tomaron algunas imágenes. Stolz kann das Reich seine geschwellte Brust in alle 4 Ecken der Welt richten, bereit, jede Herausforderung anzunehmen. Eine furchtlose germanische Auswahl nahm an einem internationalen Turnier in dem weit abgelegenen Landstrich Patagoniens in Argentinien teil. Gleich im ersten Spiel besiegten unsere tüchtigen Athleten vernichtend die schottische Auswahl. 1, 2, 3, 4. 4:0. Ein voller Sieg, der leicht den Ausgang des Turniers, das sich jemand traute, als die Weltmeisterschaft 1942 zu bezeichnen, vorhersagen lässt. El resultado fue de 4-2, no de 4-0. Yo lo puedo asegurar. Ellos nos ganaron, pero nosotros jugamos parejo. Al promediar el primer tiempo, íbamos 3-2 y nosotros hicimos esfuerzo y nos esforzamos en empatar. Luchamos, pero en un momento dado, un centro forward con unos anteojos ridículos que daban risa, porque no podía uno imaginar que le pegara la pelota, nos hizo el gol y ahí se terminó la cosa. Klaus Kramer era el delantero de punta del equipo alemán. Era un jugador que jugó muchísimos años en la liga alemana. Él jugó tanto antes como después de la guerra. Técnicamente tenía una característica fundamental: un remate fuertísimo desde lejos, y también él le pegaba muy bien los tiros libres y en los penales. Kramer era un jugador clave en Alemania. De hecho, su gol contra Brasil significó la clasificación para semifinales.
En el archivo de Sandrini faltan completamente las imágenes del partido entre Italia y Alemania. Guillermo Sandrini ha lavorato a lungo con la comunità italiana in Argentina, da dove spediva molti materiali in Italia, qui all'Istituto Luce di Roma, dove è stata ritrovata la bobina della semifinale Italia-Germania. Le squadre di Italia e Germania entrano in campo per la sfida che vale la semifinale del torneo. Già prima del mondiale la rivalità con i tedeschi era veramente molto accesa. Gli incontri che facevamo andavano a finire male, andavano a finire a cazzotti, pugni, bestemmie, insulti, perché si sentivano superiori, poi c'era sempre Hitler di mezzo. Ja, wir kämpften ja nun gegen Argentinien, Italien, da mussten wir kämpfen. Da mussten wir kämpfen und mussten da sein, was wir auch getan haben. Wir haben auch alles gezeigt, was in unseren Kräften stand. I tedeschi partono all'attacco. Sul tipico schema di calcio d'angolo, il difensore tedesco Morlock segna di testa. Germania 1, Italia 0. La partita cominciò male per noi, però ci fu da parte nostra una reazione, una bella reazione. Dopo un'azione sulla destra, la palla arriva tra i piedi di Puricelli, tiro di punta e gol. Pareggio degli azzurri, 1-1. Ancora protagonista il centrocampista azzurro Pinna, che con una splendida azione personale realizza la nuova rete italiana. Il primo tempo si conclude con l'Italia in vantaggio. Al rientro in campo per la seconda frazione di gioco, Casciolo, battagliero capitano dell'Italia, mostra i segni di una dura battaglia. Denn diese Italiener, die haben sich nicht sportlich benommen, sondern die haben sich wie Säue benommen. Die haben sogar Chilipulver genommen und haben es den Spielern, den Mittelstürmern, so dass die Tränen in den Augen hatten und fast kein Spiel mehr, kein Ball mehr gesehen haben, weil es alles vor Tränen war. Volevano insinuare, siccome c'erano tra noi, c'erano due giocatori che lavoravano in cucina e usavano effettivamente il peperoncino. Può darsi che nelle mani, addosso, gli sia rimasto l'odore del peperoncino. Dopo una confusa mischia nell'area di rigore italiana, l'arbitro fischia la massima punizione. A un certo punto l'arbitro dà un rigore inesistente e lì ci puzza di bruciato. Sembra che l'arbitro abbia preso un pacchetto, chissà cosa c'era dentro, certamente dei soldi, è stato corrotto. Das habe ich noch nie gehört. Denn unser Major ist ein korrekter Mann, ein korrekter Teilhaber an diesem Turnier. Das ist Lüge und das ist Schwindel. Il centroattacco tedesco Kramer segna la rete del 2-2. Al termine dei 90 minuti regolamentari, l'arbitro si consulta con gli organizzatori del torneo per stabilire il da farsi. La decisione è presa. Si giocheranno ancora 30 minuti addizionali per stabilire il vincitore. Le fatiche degli eroici atleti non sono finite. Allora fa conto che qui c'è la porta dei tedeschi e tutti i loro portieri. Eravamo a centrocampo. Allora viene una triangolazione, una serie di finte con l'avversario e a sua volta lui passa il pallone sulla sinistra. Il compagno di sinistra allargò la palla. La palla arriva a Bernini, il quale salta l'uomo, crossa la palla mentre arriva Pinna. Fu un gol eccezionale, ricorda molto il gol di Rivera del 70. Passaggio, Rivera, ancora 4-3, gol di Rivera. Tiro franco per la Germania. Noi facciamo barriera. Qui.
Bene, sulla barriera vengono due tedeschi, l'arbitro fischia. Questi tedeschi ci spostano violentemente e lasciano libero un canale aperto. Con un calcio potentissimo, ancora il centrattacco germanico pareggia i conti, 3-3. Questo era l'arbitro Cassini. Ma alla fine della partita, a un certo punto, dopo una mischia in area, dà il rigore. Assolutamente non c'era. Allora scoppia una rissa in campo, tutti a urlare, a strapparsi le maglie, che quest'arbitro, questo signore, questo bandito, tira fuori, boom! Escuchamos unos tiros y de repente vimos al rifle con la pistola en la mano y de pronto se hizo un silencio total en el estadio. Era irreal. El referee no había dicho una palabra. Lo único que hizo fue agarrar la pelota y la puso en el lugar del penal. Dopodiché tutti fermi, l'arbitro mette la palla sul dischetto. Mancano pochi minuti alla fine della partita e per la seconda volta il biondo Kramer si avvicina al dischetto del rigore. Marca gol, fu la nostra debacle. La Germania vince 4-3 e fra le polemiche di un discutibile arbitraggio accede alla finale grazie soprattutto ai gol di Kramer, il centravanti con gli occhiali. Unter den Erinnerungen an meine Mutter gibt es einen Brief. Helena, meine Liebe. Helena, meine Liebe, ich kann nicht weit von dir sein. Vielleicht gibt es eine Hoffnung, dich wiederzusehen. Das Militär hat entschieden, eine Mannschaft für das Fußballspiel nach Patagonien zu schicken. Ich werde alles versuchen, daran teilzunehmen, obwohl ich sie hasse. Aber meine Liebe zu dir ist stärker. Dein Klaus. Dein Klaus. Der Klaus ist Klaus Kramer wahrscheinlich. Sie haben sie schon in Berlin, in Deutschland kennengelernt, vor dem Krieg. Offensichtlich hatte sie ihn schon von ihren wechselnden Erfahrungen und ihrem Großvater und die Fußballmeisterschaft in Patagonien berichtet. Helen Otz's photos were decidedly daring for that time. She had an exhibition in Buenos Aires that caused a sensation. Some of the photos were of a model, a football player, Klaus Kramer, with whom she had had an affair. Even the papers were talking about the relationship between the Jewish photographer and the Nazi soldier. Ja, Kramer hat es natürlich, durch das er eine Bekanntschaft mit einer Jüdin hatte, doch mit der Zeit akzeptiert, dass er diese Freundin hatte, die eine Jüdin war. Er war aber ein guter Sportler. In dem Fall möchte ich mich nicht weiter ausdrücken. Das war ja für uns Deutsche sozusagen eine maßgebende Angelegenheit. In jener Zeit machten Furore andere Fotos von ihr, die eines Mapuche, erinnerte einer heidnischen Göttlichkeit, wo die Meinung der übrigen Welt sich änderte, zu behaupten, das seien die Letzten dieser Erde. And at this time, she also discovered that she enjoyed photographing the native people there as well. You can see the tension and her desire to represent the people of Latin America in their true spirit and energy. Los auténticos habitantes de la Patagonia fueron los tehuelches, los indios tehuelches y los mapuches. Mapu significa tierra, che, gente, gente de la tierra, porque somos parte de ella, aquí en la Patagonia. Los tehuelches fueron exterminados por los estancieros ingleses
Los mapuches en parte fueron exterminados por los argentinos en la campaña de Roca. Hace más de 300 años que venimos resistiendo a las invasiones. Nosotros somos mapuches. Vamos a resistir hacia aquellas empresas que vengan a comprar nuestros territorios o las petroleras. Nosotros vamos a seguir luchando. Así nos lleven a la justicia. En la justicia le vamos a ganar. Los argentinos dicen que son indios chilenos. No son indios chilenos. Ellos son indios de esta tierra. No son ni chilenos ni argentinos. Los pueblos originarios de Latinoamérica no conocían límites. En ese denominado Campeonato Mundial de Fútbol que se jugó en la Patagonia, no hubo equipos de Chile y de Argentina, porque se presentaron los mapuches, que jugaban muy bien al fútbol, pero ni los argentinos ni los chilenos quisieron jugar con los indios, con los mapuches. Mi abuelo Delfín, que era el lonco de la comunidad en aquel tiempo, recibe una invitación. Quien venía de un conde, él no tenía mucha idea lo que era un conde. Le dijeron que el Mundial de Fútbol estaban invitados ellos, que iban a participar equipos alemanes, ingleses, bueno, toda la comunidad europea. Entonces mi abuelo dijo, acá está, pero les vamos a sacar la mierda a los europeos. De todos los jugadores que habían, el más joven era yo. Por eso todavía estoy por acá. Nosotros acá recordamos mucho la Copa del Cóndor. Jugábamos con mucha emoción y alegría, porque era la primera vez que nuestra comunidad se representaba en una época como esta. Entonces todos estábamos contentos y alegres. Entonces hicimos el equipo y jugamos. El equipo mapuche debuta en la Copa del Mundo el 12 de noviembre de 1942, ganándole nada más y nada menos que por 4-0 a España. Inmediatamente después le gana 3-1 a Francia, aunque en ese partido los franceses no pudieron rendir como acostumbraban, que estaban influidos por un virus extraño, el de la diarrea. Más allá de eso, los mapuches son muy elogiados por su estilo preciosista, un gran estilo de fútbol, muy agradable. Sus jugadores tenían la capacidad de inventar permanentemente jugadas extrañas, dribbling, poder eludir a los rivales con mucha facilidad. Y yo me llamaban rana, porque de repente agarraba la pelota entre las piernas y no me la podían quitar. Corría para un lado, para el otro, cuando yo la agarraba entre las piernas y saltaba para un lado y para el otro. Y hay un periodista chileno que escribe un artículo y define el estilo de los indios como el fútbol encantador. La técnica individual limita en la ilusión. Una suerte de táctica anárquica. Un orgullo increíblemente atlético que se combina con poder y agilidad. Un estilo que es casi tan irregular que parece infantil. Un estilo que es difícil distinguir entre ingenuidad y pura magia. Teníamos buenos jugadores. Pero el mejor jugador era Nahuel Futa. Era como el tigre. Tenía una habilidad grande y con la misma vista deshiceaba a los jugadores. No había penal que lo pudieran poner a él, porque todos los atajaba. Saltaba de un lado al otro. Se llamaba Nahuel Futa Pichulmán. Atajaba todos los penales. Porque cuando se ponía el jugador para tirarle el penal, él ya sabía a qué lado iba a ser. Si a la izquierda o a la derecha. Y él ya sabía. Así que los hipnotizaba todo. Que él tenía como si tuviera un imán en la vista. Porque cuando los otros iban a patear, él los miraba. Y al mirarlos quedaban paralizados. El entrenador era Lobo Pataca. Era muy buen entrenador. Muy orgulloso y era un hombre muy fuerte, muy valiente. Ese estilo de juego tan particular, tan novedoso, era una fiesta para todos. A tal punto que justamente cuando los mapuches llegaron a la fase siguiente, se generó una gran fiesta popular. No, en ese entonces vino mucha gente al partido. Venía gente de todos lados. Como sabían que íbamos a jugar nosotros, los araucanos,
Entonces venía mucha gente a verlo a nosotros, a ver si íbamos a ganar o íbamos a perder. Los que fundaron el gran capital patagónico fueron los estancieros británicos, los ingleses, después de la concesión que le dio el gobierno argentino en el año 1904. 2.500.000 hectáreas a 137 estancieros ingleses. Muchos de los peones de las estancias de los ingleses eran mapuches. The English in those days considered themselves to be the masters of football, the inventors of the game, and all that sort of thing. In fact, they were so pompous, they decided that they wouldn't play in the first 3 World Cups, that it was beneath them. La superioridad táctica de los ingleses los hacía convencer de que prácticamente estaban en la final, que iban a ganar el partido. Pero algo que tenía que ver con el dinamismo de los mapuches y los buenos resultados que fueron hilando, el juego que desarrollaban, les hizo pensar que alguna sospecha podía haber en cuanto a esos partidos. Se decía que el rendimiento de los jugadores mapuches estaba motivado por algún tipo de sustancia. Alguien dijo, ellos corren como si estuvieran poseídos por el demonio. Dichos de un jugador español a un periodista luego de sufrir una derrota. Claro, en ese momento el doping no estaba prohibido, pero los jugadores ingleses, siempre con el fair play, siempre tan correctos, dudaban mucho de esa situación. Un oficial militar inglés fue designado como árbitro para el partido entre mapuches e ingleses debido a una resaca que había tenido Cassidy. Claro, un inglés dirigiendo a Inglaterra contra los mapuches no es lo ideal y los mapuches se quejaron de esto violentamente. Pero el conde Ott se mantuvo firme en su decisión y continuó el mariscal Parlow, que así se llamaba, como árbitro de este partido. El gigante Brenton, el gran goleador inglés, anota el primer tanto del partido. Some of the footballers in those days weren't as athletic as they are now. Take, for example, England's centre-forward, Brenton, who knew how to score a goal, but let's say, putting it kindly, was a bit on the large side. Those of you that remember the goalkeeper used to play for Chelsea, called Fatty Folks. If you can conjure up the image of him, you'll know exactly what I mean. Llegó la pelota a mis pies y yo cerré los ojos y le pegué la patada. ¡Gol! No supe si hice el gol o no, hasta que gritó la gente. Y todos gritaban lo mismo. ¡Gol! Contento y alegre. Buenísimo fue todo, Nosotros veníamos jugando, para allá y para acá venía la pelota. Entonces de repente se formó un penal. El propio Brenton erra un penal que en realidad se lo ataja el tigre Nahuel Futá, el gran arquero de los mapuches. In the semi-final, there was an instance where one of those sort of Geoff Hurst moments where we weren't quite sure whether the ball was over the line or not over the line.
Bueno, lo que no se sabía si estaba dentro o estaba afuera. Yo pienso que estaba dentro. Asediado por los jugadores mapuches que reclamaban que la pelota había entrado, el árbitro inglés Parlow decide una situación completamente insólita para el tiempo. Se armó esto como una discusión, entonces el Cóndor suspendió el partido. Parar el partido para que se revelen las imágenes, se revele la película, recurriendo para esto a Sandrini, y entonces a partir de allí se pudo volver a ver las imágenes con la técnica de ese momento. Después de varias horas, finalmente se efectuó la proyección. En las imágenes no se entiende mucho, pero Parlow, el árbitro, convalida el gol. Thankfully, it was an English referee, even though England were playing in the semi-final. English, of course, have always been of fair play, and it was another example of that. The referee wanted to make sure that the decision he made was right. And this was actually, little known fact, actually the first time that video evidence was ever used. FIFA have resisted it ever since, but they'll change eventually. But this was actually the first time that technology was used. Took a while to get the film, an hour or so I think, but in the end they ended up with the right decision. And ultimately, that's the way it should be. Finalmente los ingleses, maestros de la democracia y del fair play, terminan de alguna manera perjudicados, terminan eliminados, y los mapuches, con este gol, se clasifican para la final frente a los alemanes en la Copa del Mundo. Fue la noche anterior de la final. Entonces vino un grupo de soldados alemanes a hacer como un atropello. Entonces, claro, yo por ir a parar el tumulto, vino un alemán y me tiró encima y me rompió la clavija y me mandó a la cama y se me inflamó y yo no podía moverme. Und was die anderen, die Geheimnisse, die sie hatten, hat uns nicht interessiert. Was da geschehen ist, das weiß ich nicht. Ich war krank. Hauptsache, wir haben unsere Befehle ausgeführt. Wir waren Soldaten und keine Philosophen. El día de la final se acerca, pero el cielo no parece darle paz al conde. Estamos en un periodo de lluvias incesantes, por eso hasta se piensa en algún momento en postergar el partido. Pero en el día de la final, el cielo parece cálido. Un domingo gris con algo de sol, un 19 de diciembre de 1942, se juega por fin la gran final. Ots hizo construir tribunas suplementarias con estructuras de la diga, pero no alcanzó. En la gran final muchísima gente quería ver el partido y entonces buscaron todas las variantes como para poder verlo. Que mi abuelo, con la gente de la comisión directiva, tuvieron que instalar parlantes en el pueblo. Los altoparlantes transmitían los relatos radiales del partido. Esta tarde subirá el Campeonato Mundial de la Patagonia. Por fin será asignada la Copa Super Primer. Más allá de que había una radio que transmitía el partido, pero no llegaba a todas las casas. Había mucha gente que no tenía radio. Las tribunas son abarrotadas. Yo no jugué en la final. No pude jugar el partido porque yo estaba tirado en la cama. Tenía mucha rabia, mucho dolor adentro porque yo no podía ver cómo se jugaba, ni no sabía si íbamos a ganar o no íbamos a ganar. Noi italiani, come cualquiera, queríamos regalar a los mapuches. Los alemanes eran insufribles y odiosos. Los militares alemanes se alinearon a un costado del campo para mantener el orden y custodiar la línea telefónica recientemente inaugurada para transmitir el resultado de la final directamente a Berlín. Por supuesto, los ganadores serían los alemanes. Dijo Voltaire, yo no concuerdo con tus opiniones, pero estoy listo para dar la vida para que puedas expresarte y vivir libremente. Hoy, en nuestro estadio, los nazistas alemanes podrán ganar el mundial contra los mapuches. Nunca podría haber sucedido que la población mapuche
pudiese jugarse la victoria en un campo del rey. Lamento tener que decir que la FIFA no reconozca este torneo, que la Argentina no reconozca este torneo, que el Vaticano no reconozca este torneo, que el mundo no reconozca este torneo. Pero Dios, si existe, reconocería este torneo. En medio de un indescriptible entusiasmo, hacen su aparición al campo de juego el equipo de los mapuches y su gran rival, el equipo de Alemania. Arbitrará este encuentro el señor William Brett. El árbitro de la final es, por supuesto, todavía Cassidy. En el momento en que los capitanes se saludan, en presencia del conde Hodge y Elena, se advierte un asunto sentimental que se sobrepondría a la cuestión del desafío deportivo. Ich bin wütend mit mir selber. Ich verstehe nicht, woher die Anziehungskraft rührt, die Nahuel auf mich ausübt. Es ist wie ein Magnet. Er ist nicht sehr anders als all die anderen, die mich umschwärmen. Aber jedes Mal, wenn er mich ansieht, fühle ich mich wie am Rande eines Abgrunds. Aber ich bin versucht, mich fallen zu lassen. Seine Augen haben eine Art magnetischer Anziehungskraft, die meinen ganzen Körper suchen. Er ist immer da mit diesem primitiven und mysteriösen Lächeln, kommt er mir vor wie ein Verdummter. Scheiß auf ihn, zu sagen und tun wirst. Ich bin gerührt. Er behauptet, mich zu lieben. El cuadro se compone de un cuadrado amoroso. Cada uno tiene un juego para jugar. Si miramos atentamente, veremos a Elena, la mirada tímida del jugador alemán, el arquero tigre mapuche. El último vértice lo compone Guillermo Sandrini, el camarógrafo, con su cámara. H.O. Elena Ots, La obsesión del abuelo. Material filmado de diferentes situaciones. Elena, inclusive hay muchas que ni sabía que el abuelo la estaba filmando. El abuelo juntó todos estos pedacitos y armó esta bobina. ...30 años de diferencia de edad. Yo pensé siempre que no era una cuestión recíproca, pero luego de ver el material, tengo mis dudas. Ich würde mich in den Armen von Onkel Guillermo tragen lassen. Er kniete vor mir nieder, pfeifend wie ein durchstochener Autoreifen. Für einen Augenblick dachte ich, wir liegen auf einer Schlange. Ich hatte nicht mal Zeit zu erschrecken, dass er mit heiligem Blick seine verlorenen Augen gen Himmel richtete. Im klagenden Delirium beteuerte er, den Rest seines Lebens damit zu verbringen, mit der Erfindung einer Zeitmaschine. Nicht für eine Reise in die Vergangenheit, sondern zur ewigen Wiederbelebung dieser paradiesischen Augenblicke. In seinen passionierten Annäherungsversuchen und seiner Eifersucht drohte er schon mit Suizid. Aber in Wirklichkeit verlor er nie seine Begeisterung für seine Welt und seine Arbeit. Er wurde unverschämt, riskierte das Leben, bis es mir die Luft verschlug. Oft versuchte er während des Fliegens seltsame Erfindungen mit seiner Kamera und hat wie ein Wunder überlebt.
En la final Sandrini utilizó 4 cámaras, nada menos que 4 cámaras, pero la mayor invención fue la llamada la teleférica, que era un cable suspendido a 10 metros de altura con la que se podía seguir el juego. Es decir, Sandrini lo que hacía era desplazarse con una silla, con un asistente, y a partir de allí seguía todo el juego, lo podía ir tomando. El campo parece estar en condiciones bastante buenas, a pesar de las grandes lluvias de los últimos días. La gente ha acudido de todos los rincones de Río Negro y Patagonia hasta los Andes y la Es un cable que atravesaba todo el campo de fútbol y él colgado ahí tenía una vista aérea pero con movimiento. Todo está listo para la patada inicial. Ahora sí, comenzó el partido. Empieza la gran final. Kramer atrás por... Al principio el árbitro favorece escandalosamente a los alemanes. Después, el gran arquero, el tigre Nahuel Futá, paró 2 veces grandes remates de Kramer. Se acerca al arco. ¡Remate! ¡Salva Nahuel Futá el primer peligro! Sigue Kramer perseguido por Patton. ¡Está solo! ¡Ataca con facilidad el arquero tigre! Pero ya al final, los tacles de los alemanes paraban a los mapuches y el árbitro se desentendía completamente de la acción y no cobraba nada. El partido seguía como si nada pasara. Está juego muy duro de Alemania. El árbitro no silba, sigue el partido. Entrada violenta del alemán Hermann. El árbitro no cobra nada. Sacan por la derecha. Lul. Lo va a enfrentar Tripacton. Es penal. Penal. Hay dudas, hay muchas dudas. Kramer, el goleador alemán, se acerca al punto del penal. Frente a él en el arco, el imbatible arquero mapuche, Nahuel Futá. Kramer, especialista en los penales, frente al arquero mapuche. Para ambos, esto es algo más que una competencia deportiva. Silencio está absoluto, todo está listo para el penal. Kramer limpia sus anteojos, pone la pelota en el punto de penal y mira el objetivo. Ignora la jugada violenta y incorrecta de los alemanes. Los mapuches siguen dando gran espectáculo. Lo va a enfrentar Strong. Gran jugada de Rakin. Ahí le va el pase por el centro. Viene corriendo contra Kuru. ¿Qué pasó? Una especie de chilena al revés con el tacón. Well, the thing about football is that people are constantly inventing new things to do with the football. You know, you remember the Cruyff turn or the Maradona trick or they have names for them. The Aguitas Scorpion. Football never fails to surprise. Cae a tierra y el señor Casilli, otro penal para Alemania. Era el 4º penal para los alemanes en 2 partidos, una estadística sospechosa. Va de vuelta, Kramer frente a Nahuel. Antes de patear, Kramer, en una muestra desafiante, se quita los anteojos. El alemán tiene segunda posibilidad, pero corre el riesgo de la derrota total. A la orden, el referee viene corriendo, Kramer tira, ya toca el costado, de vuelta Kramer, solo frente al arco vacío y es gol. Un rigor increíble, nadie entiende bien lo que ha sucedido. El árbitro da como válido el gol, gran confusión en el estadio, furibundas protestas, pero no debería ser fuera del reglamento, una trampa terrible para superar el arquero impenetrable. Dado que la tarjeta roja no existía en ese tiempo, la expulsión del arquero Nahuel Futá por parte del árbitro tuvo características particulares. Tuvo que sacar el revólver y obligarlo a salir de la cancha. El gran tigre salía de escena. Había perdido su partido, pero solo en la cancha había sido derrotado por Kramer. Tiempo dramático, Nahuel Futá abandona el campo de juego. En pocos instantes se ha nublado. De golpe inicia una gran lluvia. Uy, se vino el chaparrón. Como reflejándose en las protestas de los mapuches, el cielo se ha hecho negro de repente. También
También en el barrio los mapuches enseñan gran habilidad, el juego sigue bajo la tormenta. La cancha se ha convertido en un pantano. El público inicia a abandonar las gradas. La situación en verdad es difícil. Tenemos problemas con el micrófono y los parlantes. Tenemos problemas con los parlantes. Durante la partita all'improvviso si scatenò un temporale. Noi operai della diga ci chiamarono perché c'era il rischio di un'inondazione e dovemmo abbandonare la partita e correre subito alla diga per vedere che cosa era successo. Trepé en el andamiaje del dique y todos queríamos salvarlo y huimos porque había un aluvión terrible. Gran parte della diga crollò, dovemmo salvarci montando sui tetti perché era tutto inondato. Y todo ocurrió rápidamente. Y menos mal que la gente se había ido corriendo con la lluvia, porque si no, eso hubiera sido una masacre. Por supuesto que nadie se acordó del partido. Todos se fueron corriendo porque la situación era desesperante. El aluvión destruyó todo, arrasó completamente. Hasta el estadio quedó abajo, totalmente abajo del agua, hundido. Allá está el estadio. Solo queda un peñón, pero no se puede llegar hasta ahí. Y es una naturaleza indómita la de la Patagonia. Y entonces tuvo sus consecuencias. Los diques, el embalsamiento del agua trajo las inundaciones. Y ahí se acabó el equilibrio ecológico. De ahí que se acabó también el Campeonato Mundial de Fútbol. Cuando se levantó la tormenta, seguro, porque mira, por las cosas que me han contado el abuelo, él no habrá querido desprenderse de la cama. Y bueno, pobre, se lo llevó el agua. Ahí fue. ¿Qué va a hacer? Por eso yo no sé si en esas bobinas que encontramos si va a ver si el material se puede rescatar algo. Wenn Deutschland das Turnier gewonnen hätte, dann hätte bestimmt jemand davon gesprochen.
Ein Telegramm von 1942, das in den Archiven des Deutschen Reichstages gefunden wurde, ist ein eindeutiger Hinweis. Turnier Fußball Patagonien. Den deutschen Sieg hervorheben. Im Falle einer Niederlage alles verschweigen. Algunos dicen que los alemanes se fueron corriendo de la Patagonia. Es más, algunos dicen que hasta desertaron y se quedaron en pueblitos alejados. Y otros en Bariloche o San Martín de los Andes, que eran zonas donde, por cierto, ya se refugiaban algunos nazis. Yo estaba tirado en la cama, y a ganar o si a perder, no sabía. Y estaba en confuso y tenía mucho dolor adentro. Por fin vino el Opataca y me dice, me golpeó la espalda y me dice, hicimos el otro gol y ganamos. Así que hicimos 2-1 y fuimos mundial. Pero la copa se había perdido. No se sabía dónde andaba la copa. Si se la habían robado los alemanes o qué es lo que pasó con la copa. An diesem Tag war ich krank. Ich will damit nicht angeben, aber Deutschland, habe ich gehört, dass Deutschland gewonnen hat. Y mi abuelo, al recordar siempre eso, decía que el campeonato mundial de 1942 lo había ganado la madre naturaleza.
¡Campeón del mundo!